En momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor, el hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad, esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos. Y cuando pronunciamos esta bendición, creo que Dios escucha nuestra oración, porque se hace con sinceridad. Queremos que usted sea bendecido, mi amiga y mi amigo. Y esta bendición no son las conquistas materiales. Claro que vienen después. Primero viene el reino de Dios. Luego vienen las bendiciones. Viene la justicia y entonces vienen las bendiciones. Entonces, que el Espíritu Santo venga a abrir el entendimiento. Abrir el corazón de aquellos que son sinceros ante Dios, para que ellos perciban y reciban la bendición de Dios, que es la iluminación del entendimiento. Iluminación del entendimiento. Para que entonces usted pueda saber, tener convicción, tener fe, coraje para aplicar en su vida lo que Dios quiere que usted haga. Y una vez que obedezca a la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo, seguramente tomará posesión de las bendiciones que Él ha prometido en su palabra. Es lo que dijo Jesús. Primero busque el reino de Dios y su justicia. Primero. Pero, ¿cómo buscar el reino de Dios? No veo el reino de Dios, pero Dios es espíritu. Y como espíritu, Él quiere guiar su pensamiento, su corazón, su vida. Y esto no lo hará sin su permiso. Usted tiene que decir, quiero, acepto, me someto. Entonces solo venga sobre mí. Dirija mis pensamientos porque hasta aquí solo he cometido errores. Mis elecciones siempre son equivocadas. Vivo una vida de mala calidad. No tengo placer en la vida. Entonces quiero que el Señor y el Espíritu Santo vengan a guiar mi vida para que pueda tomar posesión de todas las demás bendiciones que su palabra promete. Y es interesante, amiga y amigo, que Dios en su infinita misericordia, compasión, grandeza, conoce bien a las personas que Él elige para ser dentro de ellas, para instalar dentro de ellas su trono, su reino, que es el reino de Dios.
Esto sucedió en el pasado, en el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó a Moisés construir el tabernáculo, y dentro del tabernáculo, el tabernáculo sería, digamos, la iglesia. o tabernáculo, e dentro do tabernáculo, o tabernáculo seria, digamos assim, a igreja. Y dentro del tabernáculo ordenó colocar un arca de oro puro, que sería el lugar donde se guardarían tres cosas. Primero, los 10 mandamientos. Segundo, la vara de Moisés. Y en tercer lugar, un recipiente con el maná, el pan que descendió del cielo. Entonces son símbolos. El arca de la alianza que se colocó dentro del tabernáculo tenía tres cosas. Repito, los 10 mandamientos, la ley, la vara de Moisés y el pan. El maná que Dios hizo descender sobre el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué sucede entonces? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, cuando nos sometemos a su voluntad, a su palabra, obviamente, sus pensamientos, sus ideas, y obedecemos y practicamos. Entonces, cuando tenemos esa conciencia de llevar dentro de nosotros la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que es la vara de Moisés, la vara de Moisés era la guía, representa la guía, que es el Espíritu Santo. A vara de Moisés era o guia, representa o guia, que é o Espírito Santo. El maná representa a Jesús, el maná que descendió del cielo. Entonces, son tres cosas extremadamente importantes. Primero, tenemos la ley, los 10 mandamientos. Luego, la vara de Moisés. Y luego, el maná. Estos tres símbolos se representan, como ya dije, la ley de Dios, la palabra de Dios, la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía y el pan que representa a Jesús. Entonces, en el arca teníamos los tres elementos que representan la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando sometemos nuestra vida a la palabra de Dios, cuando aceptamos, reconocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y nos dejamos llevar o ser guiados por la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo sabe que como seres humanos, seres carnales, seres sujetos a los pecados, a las cosas de este mundo, a las concupiscencias, etc., Él viene a darnos las condiciones para llevar dentro de nosotros exactamente la Santísima Trinidad, en la ley, en el bastón y también en el pan que descendió del cielo. Entonces, amiga y amigo, cuando decidimos, permitimos que Él sea nuestro Señor, que sea el primero en nuestra vida, primero que madre, padre, hijos, esposo,
esposa, familia, primero que todo, dinero, posición social. Cuando Él es el primero en nuestras vidas, entonces obedecemos. Lo amamos sobre todas las cosas y todas las personas. Jesús dijo, quien ama a su padre y su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ama a su hijo, su hija, su hermano, etc., más que a mí, no es digno de mí. Dentro del arca, o mejor dicho, dentro del tabernáculo, que era la iglesia, representando la iglesia, que más tarde sería representada por el templo que Salomón levantó, todo de oro por dentro. Y hoy somos nosotros, personas, seres humanos en los que llega el reino de Dios y lo aceptamos. El reino de Dios es de Dios. Él es quien reina. Entonces, si usted quiere entrar en el reino de Dios, tiene que someterse a la palabra del Rey. De lo contrario, ¿cómo puede el reino de Dios instalarse dentro de usted? Y una de las cosas que he notado en los comentarios en mi Instagram y también en Telegram no veo el comentario, pero en Instagram hay comentarios. Las personas quieren recibir el Espíritu Santo, quieren recibir el director, el guía, el Espíritu Santo, que es el bastón que representaba antiguamente en el tabernáculo, dentro del arca. Representaba el Espíritu Santo, que era el bastón de Moisés, que guiaba al pueblo de Israel. Los 10 mandamientos son la palabra de Dios que está disponible para todas las personas en todo el mundo. Yo, el pan o el maná es Jesús. Entonces, teníamos en el Arca de la Alianza construida por Moisés los 10 mandamientos, que son la ley. El bastón, que representaba el Espíritu Santo, que es la dirección. El bastón, que es lo que guía a las ovejas. Normalmente el pastor tiene un bastón en la mano para guiar a las ovejas y también estaba el maná. Entonces, 3 tipos. Una analogía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Espíritu Santo no viene sobre muchas personas? Porque ellas, primero, quieren todas las cosas, que se les añadan todas las cosas, después el reino de Dios. No va a funcionar. Es imposible. Imposible. Primero el reino de Dios. Jesús dijo, primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, absorber el mando, el reino, el gobierno de Dios, el gobierno del reino de Dios en su vida, en su mente. Obedecer, vivir en justicia, en lo que es correcto, en la verdad. Y entonces, las demás cosas irán siendo añadidas con el paso de los días, de los años, etc. Entonces, ¿por qué muchas personas dicen, pucha, ya hice todo lo que tenía que hacer, pero no recibí el Espíritu Santo? No hiciste lo principal. Puede que hayas dado ofrendas, hayas ayunado, hayas hecho sacrificios, pero no sacrificaste lo más importante que es tu ser, que es tu vida, que es tu arca, digamos así, para que venga sobre ti, para que te sometas a la ley, a la dirección, que es el Espíritu Santo, la ley.
el Padre, la dirección, que es el bastón, que es el Espíritu Santo. Y el pan, el maná, representa a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, no te has sometido a tu vida en este aspecto. Y Dios lo sabe. Dios sabe quién es quién. Él conoce a cada uno de nosotros, los pensamientos, lo que vamos a pensar dentro de un año. Dios ya sabe lo que vamos a pensar. Todos nuestros sueños, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras intenciones. Dios lo sabe todo. No hay nada oculto a sus ojos. Él es Dios. El Todopoderoso, con la palabra creó todas las cosas, excepto al ser humano. Pero cuando una persona quiere recibir el Espíritu Santo, debe tener conciencia de que primero tiene que someterse, obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos. Jesús dice, el que oye y practica mi palabra, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Es decir, el amor a Dios no está relacionado con el sentimiento del corazón, no. El amor a Dios está relacionado con la inteligencia, con la obediencia, con lo racional. Usted obedece su palabra. Hace lo que tiene que hacer. Deja de hacer lo que no debe hacer. Vive en la verdad y no en la mentira ni con mentiras. Por ejemplo, entonces la persona cambia su manera de ser, su conducta. Es obvio que tendrá que sacrificar. No tengo duda, no hay duda. Claro. Usted, por ejemplo, es una persona que trabaja en ventas. Es un comerciante. O vende algo. E a gente sabe que o vendedor Y sabemos que el vendedor muchas veces tiene que mentir, tiene que engañar, tiene que prometer algo que no va a cumplir. Entonces, si quiere seguir a Jesús y es vendedor, y vende ilusiones, mentiras y engaños, tiene que dejar ese trabajo. ¿Por qué? Porque trabajará con la mentira, prestará atención a la mentira, porque ganará de la mentira. Y quien gana de la mentira más adelante pierde todo. Pierde todo. Lo peor no es perder lo físico, lo material, es perder el alma. Eso es lo peor. Entonces, mi amiga y mi amigo, si usted quiere que la Santísima Trinidad haga morada dentro de su ser, que es el arca, tiene que ser ese arca de oro puro, purísimo, donde se coloque la palabra de Dios. Tem que ser essa arca de ouro puro, puríssimo, onde é colocado a palavra de Deus, o Espírito El Espíritu de Dios y el Hijo de Dios. Ahí sí, usted será conducido de acuerdo, rigurosamente de acuerdo con la voluntad de Dios, porque Él tendrá el derecho de conducir su vida de acuerdo con su voluntad. Tendrá coraje, tendrá fe para obedecer su voz, su palabra. Ora. Amiga y amigo, eso es el reino de Dios. Es decir, el reino de Dios en principio vino físicamente, cuando Dios puso en manos, bajo el dominio de Adán y Eva, toda la tierra. Toda la tierra. Todo el planeta. Todo esto lo dominarás y todo lo que tiene el planeta lo dominarás.
Y cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y entregaron su dominio a Satanás, entonces el mundo se convirtió, este mundo se convirtió en una maldición. Maldito. La tierra se maldijo por causa del hombre, del pecado del hombre, porque entregó su autoridad, entregó su dominio al diablo. Ahora, al entregar su dominio al diablo, no solo entregó su vida, entregó toda su autoridad. Entonces la tierra fue maldecida. La tierra que no generaba espinas comenzó a generar espinas. Entonces la tierra está en rebelión contra el ser humano porque fue maldecida por su pecado, porque no quiso someterse a la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere recibir el Espíritu Santo y ser un instrumento en las manos de Dios, tener una vida conforme a la palabra de Dios, el reino de Dios tiene que descender sobre usted. Y para descender sobre usted, debe someterse a sus reglas, a sus leyes, a sus mandamientos, someterse a su carácter, al carácter de dignidad, honor, verdad, disciplina. Bueno, eso es el reino de Dios. Entonces, el arca de la alianza era el reino de Dios que estaba primero, en principio en el tabernáculo. Luego fue colocada en el templo levantado por Salomón. Después, cuando el templo fue destruido, el arca desapareció. Dios, obviamente, la escondió, la tomó y la escondió del ser humano. Y ahora quiere colocar esa arca dentro de aquellos que son sinceros, aunque sean pecadores, aunque sean vil pecador. Dios, si ve sinceridad, la esconde para poner su arca dentro de esa persona, que es el reino de Dios. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. El Padre, representado por la ley, los 10 mandamientos. El Hijo, representado por el maná. Y el Espíritu Santo, representado por el bastón, que es la guía. Vaya, eso es muy rico, eso es muy glorioso, eso es mucho, eso es muy grande. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo eso. Jesús dijo, el que cree en mí, yo vendré, y el Padre, y haremos morada en él. Y el Espíritu Santo, porque Él lleva el Espíritu Santo. Yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vendremos y haremos morada en él. Esa es el arca de la alianza. Te conviertes en un arca de la alianza a donde quiera que vayas, aunque estés en casa, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, serás el arca de la alianza. Y el arca de la alianza era intocable, era perfectamente pura y era de propiedad exclusiva de Dios. Era y es de propiedad exclusiva de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, raza elegida, nación santa, pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Es decir, no todos, pero todos aquellos que sinceramente se ajustan, se someten a la palabra de Dios, al reino de Dios.
Por eso Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, matrimonio, casas, conquistas materiales, en fin, todo lo demás será añadido de manera natural. Entonces, amiga y amigo, el secreto es ese. El secreto para recibir el Espíritu Santo es ser sincero, sincero. Porque si no es sincero, puede hacer lo que quiera que no sucederá nada. Pero si es sincero, es lo que dice aquí en el texto sagrado. Mira qué fuerte es este texto. Dice aquí, porque el perverso es abominable ante el Señor. Pero con los sinceros, Él tiene intimidad. Con los sinceros Dios tiene intimidad, trata con intimidad. ¡Qué maravilla! Dios lo bendiga. Dios ilumine su entendimiento para que entonces sea bendecido y entre en el reino de Dios. Y entonces vive en justicia y naturalmente se le añadirá todo lo que necesita y todo lo que Dios quiere hacer en su vida. Dios lo bendiga y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Visite www.universalchurchusa.org para encontrar una iglesia universal del Reino de Dios en su ciudad. También puede recibir información llamando al 1-800-581-4141. Participe y pare de sufrir.